Bueno, acá estamos dando inicio a este programa de streaming con el primer capítulo que queríamos largar desde Iporá. Yo soy Josefina Villarmarzo y tengo acá un panel que vamos a estar conversando sobre juventud, cambio climático y ambiente. La idea es hacerlo de forma relajada, tenemos público que nos mira, nos saca fotos, ojo con los flashes. Pero la idea es intercambiar un poco sobre lo que ya estuvimos conversando y las preguntas que ya estuvimos trabajando. Vamos a hacer una pregunta para cada uno, y se puede intervenir el resto también. ¿Les parece? Voy a empezar presentando al panel. Tenemos a Inés Cortés, que es politóloga y magíster en Información de la Comunicación, y es militante, política, feminista y diputada por el Frente Amplio. Muchas gracias, Inés. Tenemos a Giselle Estefano, que es del Partido Socialista, estudiante de Medicina y Ciencias Sociales y feminista que lucha por la justicia ambiental y la justicia social. Tenemos a Carolina Cuestas, que es estudiante de Ingeniería Ambiental, militante por la justicia climática y ecofeminista. Hábil cebadora, que estamos poniéndolo a prueba en este momento. Y tenemos a Francisco Neves, que es licenciado en Gestión Ambiental, cofundador de Guardianes de la Costa y Frente Amplista, iniciando su militancia más fuerte en estos pasos. La idea es que salgamos con la primera pregunta. Inés, si te sentís cómoda, te la hago vos, pero el resto de las compas y el compa van a ir sumando a la respuesta. Yo quería antes un poco contar esto de que ya no es novedad hablar de la crisis planetaria en la que estamos, ¿no? La triple crisis o la multicrisis de cambio climático, contaminación, pérdida de biodiversidad y crisis humanitaria, ambiental y económica. Nos encontramos al borde del asiento con respecto a todos los titulares que salen semanales o diarios, incluso con el mundo en el que vivimos. Y también, últimamente, también sale esto de que ya estamos en un punto sin retorno, ¿no? No importa lo que hagamos, ya está. Ya se puede perder la esperanza porque esto no se puede cambiar. Y la idea es un poco poder criticar o pensar a quién beneficia tanto la crisis en la que estamos hoy en día, sino también a quién beneficia que perdamos la esperanza con respecto a hacer algo. Sin duda, una de las poblaciones más perjudicadas en esto son las mujeres, las personas afro, la juventud y, bueno, niñas, niños, adolescentes y de mayores de edad, sin duda. Este panel lo queríamos iniciar con juventud, por eso estamos acá, y queríamos tratar de ver todo el clima mundial, cómo se traduce, cómo desde una mirada joven, Inés, sentís que se traduce, qué significa, qué preocupa y ocupa a la juventud o a vos como joven en Uruguay. O sea, bajar el contexto de este mundial a la realidad que hay en Uruguay. Bien, no sé si estoy como en condiciones de hablar de la juventud, ya no me siento tan joven, estoy en la franja de los 30 y pico, tengo 31. Somos jóvenes. Pero en realidad, o sea, creo que es un tema que nos preocupa, que incluso nos genera como cierta ansiedad y cierta desazón, incluso generacionalmente es una conversación que hemos tenido con mis amigas, mis pares, el hecho de la maternidad como un proyecto de vida, incluso se ve cuestionado también por esta idea de futuro no esperanzador, y creo que en realidad es esto. Es como el peor de los mundos, ¿no? Pensar así desde ese lugar, y es lo que vos decías, el problema que llegamos a pensar que es irreversible, que ya no hay nada por hacer, que nos vemos como en la soledad de lo doméstico y lo individual, de cada uno haciendo el aporte y midiendo su huella de carbono o cómo se contaminas desde tu individualidad, cuando en realidad es un problema sistémico. Y la importancia de traer como algunas teorías críticas más de izquierda para dar luz también a estos problemas, porque en definitiva es un problema del sistema capitalista de producción y
de la acumulación, del consumo, de cómo está distribuida la riqueza. También los impactos son un tema de clase y creo que es un desafío para quienes estamos interesados en estos temas traducirlo de esa manera, incluso para dar la discusión a las internas de las izquierdas y de la izquierda en nuestro país, que creo que es el Frente Amplio, por lo menos desde lo partidario, no desde lo social. Poder traducirlo desde ese lugar y que es esto, ¿no? También nos pasa, por ejemplo, con las discusiones de los feminismos, que es, bueno, no, este tema no es relevante, lo importante pasa por otro lado. Y además la dicotomía y el problema al que nos enfrentamos desde los gobiernos de izquierda y progresistas a la hora de pensar en el crecimiento económico, que siempre caemos en las recetas más que nos dan resultados más prontamente, que son como responden a modelos desarrollistas, y también se nos cruza y nos viene la contradicción con el derecho al desarrollo, porque además estamos en un país tercermundista, entonces esto también hay que pensarlo desde la distribución mundial y de cómo se divide el trabajo y la riqueza también a nivel mundial. Entonces, creo que personalmente me genera como muchas contradicciones y pienso todo esto y no tengo como respuestas muy claras, pero sí creo que desde la política y desde la izquierda tenemos como la responsabilidad de poder dar respuestas a estos temas y de que lo que se traduzca y lo que se cristalice cuando se pasa raya no es que no hay nada para hacer, sino que hay cosas para hacer. Creo que Ipora hace un aporte en ese sentido y me parece interesante. Porque si no, es esto, bueno, no hay nada para hacer, entonces total, sigamos así. De hecho, ahora intercambiábamos que las encuestas que hay para Uruguay, que son pocas, pero algún dato te dan respecto de la preocupación de los jóvenes con estos temas. En la mayoría de las respuestas sí, el cambio climático es una preocupación, pero según la franja etaria, según lo que estuve leyendo, entre los 30 y los 40 se cree que hay algo para hacer y es un tema que preocupa como para revertirlo, y entre los 20 y los 30 se sabe que es un problema el cambio climático, pero como la respuesta es como que, bueno, ya no hay tanto para hacer. Y ahí creo que tenemos un desafío desde la política de mostrar una alternativa. Y después, además, la discusión, y que lo tenemos con este tema y con otros temas, que es que los estados están quedando chiquitos y no están dando respuestas a problemas que son globales y de hecho deslocalizados con las multinacionales. Ayer nada más participé de una actividad sobre gobernanza de las nuevas tecnologías y protección a las infancias, y es un tema que nos está atravesando, que es, bueno, ¿cómo protegemos, por ejemplo, en ese caso, cómo protegemos a las infancias de las plataformas como TikTok o que tienen normas que no se ajustan a ningún estado y es difícil para los estados controlarlas? Y me parece que con este tema también, tenés multinacionales que operan, que se rigen por el derecho internacional privado, entonces para los estados es como muy difícil también ponerles normas. Y además es esto, cuando tenés la necesidad de generar riqueza y las reglas de juego las ponen otros, te terminás ajustando un poco a esas necesidades. Creo que hay que ir buscando el equilibrio, pensar en alternativas al desarrollo, y también en alternativas en términos de sistema. Creo que hay experiencias interesantes, la economía circular, creo que en la Intendencia de Canelones se han dado como cosas muy interesantes, en Montevideo también, el cooperativismo, no sé, como ir por ahí, buscar algunas alternativas desde lo colectivo. También desde los movimientos sociales se han generado cosas muy interesantes y me parece que está bueno además empezar a potenciar o pensar esto como desde una lógica más transversal y hacer dialogar a los feminismos. El ecofeminismo me parece que tiene como planteos muy interesantes en términos de esto de teorías más antisistémicas y desde la izquierda, que me parece... ¿Cómo, perdón? Los cuidados, exacto, porque además es esto, no nos afecta a todos por igual los impactos del cambio climático. La crisis hídrica no nos afectó a todos por igual, la que tuvimos hace un par de años.
cuando los fenómenos naturales no nos afectan a todos por igual y también termina siendo una cuestión de clase. No es lo mismo los impactos de estos cambios climáticos, no sé, las lluvias intensas, las sequías, para una familia que tiene recursos económicos y puede bancarse a través del mercado un montón de cuestiones como el acceso al agua embotellada o que no se te llueva a la casa y que no se te inunde la casa, que familias que están en una fragilidad económica severa, en un país en el que tenemos niveles de pobreza muy altos, niveles de pobreza infantil altísimos, o sea, 1 de cada 3 niños y niñas en nuestro país nace en situación de pobreza, en un país que la natalidad además está en decrecimiento, cada vez nacen menos gurises. Este último año nacieron 27.000 niños y niñas y ya al momento de nacer 10.000 eran pobres, entonces esas familias están viviendo en una vulnerabilidad extrema y también desde la política creo que tenemos que dar respuesta a esas cosas. Y es esto de poder trascender esta dicotomía en, bueno, crecimiento económico, justicia ambiental y tratar de pensarlo un poco más en eso. Ya desde el punto de partida como más hacerlo dialogar, no sé, por ahí. No tengo como muy claro respuestas, pero me encanta. Creo No, que hay que ir no es una pensándolo pregunta por ahí. sencilla, así que la respuesta no tiene que ser sencilla. Me gustó mucho esta intersección que trajiste entre cambio climático, ciencia y tecnología y los feminismos. Hay algunos que incluso ahora hablan de que el capitalismo ya fue y se está entrando en un nuevo sistema de tecnofeudalismo que es infinitas veces más desigual y propone otros 30 millones de desafíos que no son ajenos a los que se vienen gestando. Y ahí hay una intersección que me parece interesante de cómo, bueno, si las soluciones que estamos generando esto deben o no ser tecnológicas, deben o no estar referidas a la infraestructura, que es un poco la narrativa que desde en las negociaciones se habla, ¿no? De, bueno, de necesitamos financiamiento para infraestructura, que es conveniente para el financiamiento, va todo a mitigación, porque mitigación puede ir energía y en mitigación encontrás inversión, entonces hay retorno y no va a adaptación, que es como un poco lo que es un poco lo que aborda el futuro de las personas acá en Uruguay. Entonces hay ahí como... Y con esto de las redes de cuidado, de cómo se ven exigidas, de cómo cuando en los desplazamientos, en las inundaciones, los entramados sociales a veces se pierden, ahí están las infancias. Y es como una retroalimentación positiva que la verdad por momentos es como que decís, la tenemos difícil. Pero al mismo tiempo... creo que en Uruguay tenemos una maravillosa oportunidad, que es un poco el mismo desafío, pero es que somos un país relativamente chico. Bueno, chico, comparado con varios en la región. Y eso nos permite también la oportunidad de unirnos tanto, de conocernos tanto, de conocer tanto los vecinos, los proyectos, los emprendimientos, las comunidades, conocernos, ser tan cercanos que el imperialismo no tenga por dónde entrar. Entonces, es un desafío, bueno, ser país chico, hablamos de finanzas climáticas, necesitamos financiamiento, ¿dónde sacamos el financiamiento sin caer en vender tierra, vender recursos? Pero también es, bueno, tenemos una oportunidad para repensar otras formas. Y a veces jodemos con los gurises de que en Uruguay a veces muchas cosas llegan tarde, pero podemos también la oportunidad de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, nada, como que veo, bueno, un montón de desafíos de edad, pero bueno, a ver... Todavía podemos frenar un montón de cuestiones y un montón de crisis y un montón de narrativas que se están desarrollando en nuestra región y poder repensarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué discurso vamos a tener? ¿Qué conversaciones? ¿Cómo vamos a generar nuestras propias narrativas para un poco generar esa resiliencia comunitaria que nos defienda de, bueno, de todo eso, ¿no? Caro, sigo contigo, porque no, de paso de lo que estás diciendo y trayendo un poco lo que mencionaba Inés, de esto del decrecimiento y un poco de esto de la huella de carbono y el carbono neutralidad y estas exigencias tecnológicas en las que entra Uruguay y que se las impone, siendo que el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero del paisito es mínimo en comparación con otros países, otros países mucho más grandes y mucho más desarrollados. Entonces, traer un poco eso de, la meca de la carbono neutralidad, la dependencia tecnológica, y esto que mencionabas del feudalismo, ¿vos cómo lo abarcarías? ¿Qué críticas tenés? Bueno, yo estudio una carrera de ciencia y tecnología, la ingeniería. Es un poco, a veces incluso en algunas conversaciones, en algunos espacios, es lo último que quiero decir cuando me presento, porque es como el epítome del extractivismo.
Yo creo que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la vida, no solo de las personas, sino de la vida. Ahí las comunidades, la ancestralidad indígena que tenemos en Uruguay, podemos aprender mucho de otras formas de generar información, otras formas de hacer ciencia, otras formas de vínculo con el territorio, que bueno, pueden ir más en sintonía con capaz modelos que entiendo que nos pueden defender y que nos pueden también promover esa resiliencia comunitaria. Y bueno, y hay, me parece, ahí formas de innovar en las que podemos usar la ciencia y la tecnología como una herramienta para apostar a un crecimiento no desarrollista, no un crecimiento infinito, o no un crecimiento basado en el PBI, ¿verdad? Algo que bromeo a veces con los gurises es, por ejemplo, la creación de laboratorios populares, ¿no? De acercar, o sea, que no pueda, que no haya tanta limitancia entre conocer si la tierra en la que vivís, el agua en la que tomás o el aire que respiraste está haciendo mal a la salud, algo tan básico, ¿no? Decir, bueno, me siento de esta manera, veo el agua de esta manera, hacer una muestra de arsénico en el agua es carísimo y no siempre está accesible ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni la plata para hacerlo, y poder acercar la ciencia que sí tenemos y que sí se ha generado para, bueno, la salud de la población, para que esas barreras se rompan, para que hay como esto de la ciencia de blancos, ¿no? O sea, en el momento que la Tierra deja de conocerse con color tierra y pasa a estar en un lugar en donde es todo blanco, un laboratorio, y que además la gente que toma que hace es blanca, o sea, ahí es como está toda la intersección de racismo, de desigualdades. Entonces existen formas de innovar en las que me parece que podemos, siendo Uruguay un país en el que de repente nos conocemos más, en donde puede haber una mayor cercanía, de poner la ciencia y la tecnología al servicio de las personas. No creo que debamos negarla, pero sí tenemos que apostar a la ciencia y la tecnología como forma de promover la resiliencia comunitaria, porque al final, me parece a mí, que cuando viene la inundación, ¿quién va a ser quien te ayude a sacar las cosas de la casa? Va a ser el vecino, la vecina. Tenemos que conocer, a ver, tal vecino tiene dificultades para tal cosa, tal vecino tiene hijos, hay que mover pañales, hay que conocernos, ir en el puerta a puerta. Como que sí necesitamos de articulaciones multilaterales, negociaciones, distribución de financiamiento norte-sur, pero también ser críticos con, bueno, ¿esto cuánto efectivamente? O sea, ¿cómo desde Uruguay también, entre nosotros, podemos generar medidas para como esa resiliencia propia, nuestra? Creo que podemos hacerlo. Y ahí, desde esta forma de hacer política en Uruguay, ¿no? Desde los centros comunales, eso, como organizando este tipo de iniciativas, es un poco esas narrativas que nosotros vamos a formar, ¿no? Estamos en una verdadera guerra mundial. Uruguay no está ahí, así que mundial no es. Y América Latina tampoco. Entonces es como, bueno, está bien, todo muy lindo. Allá arriba veamos cómo gestionar eso y defendernos acá. O sea, decolonizarnos un poco en ese sentido, que a veces tampoco es muy esperanzador. Mejor está. Bueno, no sé, eso me surge. Está bueno, me gusta. Y tomando esto que traes, que Uruguay no es ajeno tampoco a todo lo que pasa mundialmente, que a veces nos sentimos un poco a salvo siendo tan chiquitos y tan conscientes y tan democráticos, que Uruguay, la realidad es que no escapa al negacionismo climático y no escapa al retardacionismo climático, ¿no? Como que sí, el cambio climático es una realidad, pero no va a afectar a Uruguay, o no es ahora, o no hay que invertir tanto en adaptación. Que nos estamos encontrando de que eso no es cierto. Uruguay está dentro también de ese pensamiento. Y bueno, Gis, yo te quería consultar, ¿cómo sentís que se trasladan esos desafíos nacionales también hacia la juventud? En esto que también se mencionaba, el ecofeminismo, la realidad de las mujeres, de las madres, de las personas pobres, las personas afro, con respecto a estos desafíos climáticos y ambientales para el país. Bien, en realidad me parece que como jóvenes, no sé qué tanto nos llama la atención la parte más teórica de esto de, bueno, capaz que si hacemos o medimos la huella de carbono, que de hecho Uruguay tiene muy baja, pero la vende al norte global para que ellos puedan seguir emitiendo, entonces es como una jugada de, bueno, o sea, mi huella de carbono que es baja, te vendo para que vos puedas seguir emitiendo, o sea, seguís contaminando por todos, es como un poco medio llamativo. En realidad más de eso me parece que la juventud
está más en el accionar sobre lo climático, y creo que en eso, tanto desde el voluntariado por la acción climática en la Intendencia, como también un poco cuando se estaba en la formación de la red de jóvenes, se planteaba esto de, bueno, todo lindo, que vengamos acá, tenemos un taller donde nos forman, donde desde el PNUD también se ayudó, desde la Intendencia, todos nos forman, pero hagamos algo. O sea, yo quiero salir, quiero ir y como hacemos en la costa, reconstrucción de las dunas, o como hacemos, vamos y limpiamos una playa, o vamos y plantamos árboles, porque creo que la acción a la juventud nos llama más de que estamos haciendo algo por el cambio. Y también cansa un poco, y también lo digo un poco como de mi rol de militante política, de siempre el discurso y después en la práctica no lo estamos viendo, y es como, bueno, a ver, muy lindo el discurso, me encanta la teoría, hay pila de libros que podemos hablar sobre estos temas y sobre igualdad de clase, o la lucha de clase, o justicia social. Y lo estamos viendo, sí, genial la teoría, pero empecemos a llevarlo un poco a la práctica, y me parece que en esto... justo en el tema cambio climático es algo que vemos la juventud en la acción, más que en el teórico, aunque también está en lo teórico, porque creo que acá mostramos que habemos jóvenes que sabemos un poco, pero es el accionar. Bueno, sí, me encanta que estemos... bueno, nosotros tenemos también la experiencia de Canelones, que tenemos las composteras, tenemos desde la Intendencia políticas públicas que impulsan a que nosotros sigamos actuando en el accionar por el cambio climático, pero a su vez también tenemos otras cosas por fuera de que podemos hacerlo. O sea, ¿cuántas veces, bueno, en la actividad que tuvimos el otro día en el Roosevelt, cuántos estuvieron? Y habían gurises hasta de Rivera, que vinieron a una actividad 11 de la noche subieron movido por el voluntariado juvenil de acción climática de la Intendencia de Canelones, por la Intendencia de Canelones y por el Parque Roosevelt, vinieron a plantar árboles acá. Y eso creo que muestra de gente, o sea, demos cuenta que nosotros queremos estar en el accionar, queremos hacer, queremos que se empiecen a hacer los cambios. Es verdad que hay muchas estadísticas y muchos datos que te saltan y muchas noticias, y en esta era de la sobreinformación, de, no hay esperanzas para nada, ya está todo perdido, no hay vuelta atrás, pero después vemos que habemos gente que sí estamos haciéndolo. Que la ENAJUC, el año pasado, contra viento y marea, logramos sacar una medida en la tercera contribución determinada de cambio climático, en el que Uruguay se comprometía al diseño de una estrategia nacional de adolescencia, juventud y cambio climático. O sea, y ahí fue a puro viento en contra, remar en dulce de leche el manjar. O sea, era como... Y lo logramos. Y con una estrategia, con un plan de acción, con un presupuesto asignado, todo ahí en la medida. Y ahí, bueno, este periodo tocará diseñarla. Ojalá a futuro pueda haber una estrategia de infancia. No logré, o sea, meter dos estrategias ya en una contribución que de por sí era poco ambiciosa era difícil, entonces ya ojalá quede para futuro hacer una estrategia de infancia, recopilar información, mapear riesgos, porque claro, Gise, toda esta pila de cosas que hacemos, yo a veces me siento también un poco utilizada en esto de la tarjetita joven. Sí, yo no sé si Es tan como... de utilizar, pero me parece que es en esto de, bueno, nos tenemos que formar porque está bueno saber y estar con los datos, pero también queremos hacer. Y me parece que eso es una de las estrategias que se ha tomado. O sea, yo hablo de la experiencia también un poco de la intendencia de donde vivimos, donde casi todos nosotros habitamos, que es la Intendencia de Canelones, y donde la juventud tenemos ese acceso de poder ir al voluntariado y poder hacer algo. O sea, que sentimos que el cambio lo estamos haciendo al menos. Y no solo eso, sino que en esto de plantear, o sea, bueno, como me decías, no solo escucharnos a nosotros, porque está buenísimo este panel de jóvenes, pero también escuchar a todos. Hay gente que habita el ambiente y habita en de muchas otras formas que nosotros no. Y también está bueno escucharlo. Escuchar a indígenas, las comunidades indígenas que hay en Uruguay, escuchar a las comunidades afro, escuchar a comunidades de inmigrantes que vienen con otras experiencias de otros países, que también el extractivismo es mucho mayor que el de Uruguay, ¿no? Y en Latinoamérica. Entonces me parece que esas experiencias son enriquecedoras en esto de, bueno, planteemos un plan todos juntos de qué podemos hacer, pero no solo en el discurso, sino en el accionar también. Hagamos todos juntos algo. Me parece que desde ese lado es plantear un poco la estrategia
de qué hacer en Uruguay y cómo traerlo, no solo lo mundial y bajarlo a tierra en Uruguay, porque hay muchas cosas que todavía no están pasando, pero hay otras tantas que sí. Y también experiencias de latinoamericanos, porque como decía Caro, de la tecnología, sí, hoy se habla mucho de los autos eléctricos, pero el litio también es una lucha muy grande en Latinoamérica y creo que algo a tener en cuenta es que mientras los latinoamericanos le estemos vendiendo al norte global, a esto de Estados Unidos, la Unión Europea, a China, lo que nuestras riquezas, las riquezas de nuestro territorio, para poder aumentar el PBI, para poder generar otros ingresos que a veces se necesitan, no vamos a poder terminar con esto porque se hacen todos los de bueno, vendemos autitos eléctricos, sí, pero en Argentina, Bolivia, están haciendo pedazo todo por el litio, entonces me parece que es algo a tener en cuenta, o las minas que se hacen en el Amazonas, o sea, todas esas cosas esas experiencias que vamos a tener que tener en cuenta de inmigrantes que ya tenemos en Uruguay, que también tenemos que escuchar, ¿no? Para ahí. Una linda discusión es si todos los uruguayos tenemos que bancar la compra de autos de lujo eléctricos, porque hay unas exoneraciones impositivas altísimas a los autos eléctricos y ahí vemos unas BMW de $80.000 y bueno, todos estamos bancando esas exoneraciones. ¿Por qué? ¿Por qué le exoneramos impuestos a esos autos de alta gama y no a una moto de un trabajador de la construcción? ¿Por qué? ¿Uruguay necesita descarbonizarse? Esa es otra discusión, ¿no? No sé, me pongo a pensar como... Y también esta discusión la vamos a dar en algún momento con la cuestión más de clase en el entendido de, bueno, ¿qué vamos a grabar y qué no? Porque creo que hay que darla con una discusión impositiva sobre la mesa. Es esto, no nos afecta a todos por igual. Por eso me parece como que tenemos como muchos desafíos en cómo planteamos esta discusión. No es la cuestión del ambiente como lo que viene en los márgenes, la discusión marginal, sino que, bueno, démosla en serio. ¿La queremos dar en serio? ¿Vamos a poner las discusiones que nos interesan sobre la mesa? Sí, ¿no? Entiendo que si las ponemos como hay que ponerlas, vas a afectar el poder real, el poder económico, es lo que decía Gise. Pero en algún momento creo que desde las izquierdas tenemos como la responsabilidad de poder hacerlo, me parece. Sin duda. ¿Se puede Uruguay permitir ponerle un freno al desarrollo, siendo que tenemos altas tasas de pobreza infantil, por ejemplo, endeudándose además con todo lo que es la tecnología, que es tecnología que también viene del norte global? Bueno, que después no podemos atacar en la diaria y no tenemos capacitaciones tampoco a nivel terciario, universitario, para poder entenderlas. No, pero formación, o sea, no hay muchas carreras universitarias o entiendo que pueden seguirse desarrollando. Y esto que decís de, bueno, las responsabilidades diferenciadas, necesitamos información, mapeo de riesgos en las ciudades, del mapeo de inundaciones, mapeo de, bueno, de cómo los vectores de enfermedades. Estamos viendo que en las inundaciones aumentan los casos de leptospirosis y en infancias más. Necesitamos los datos desagregados por edades, necesitamos el impacto diferenciado en género. Ahora va a haber una consulta con plan de género y cambio climático. Perfecto. Generar información también para generar política pública. No puede entrar todo bajo el mismo paraguas. Está bien, hay interseccionalidades millones. Pobreza, mujeres, está bien, hay un montón. Pero ahora se están agregando otros desafíos que también requieren de su propio nombre para poder ser abordados en una política pública. O sea, no digo con esto seguir creando nombres, seguir creando instituciones, no. Lo que digo es, o sea, necesitamos información también en esto de la ciencia y la tecnología al servicio de las personas. Bueno, la ciencia para generar información, encuestas, las reglas del juego cuando ante los desastres, formar incluso en prevención de, bueno, se nos viene el dengue, se nos vienen todas esas enfermedades. ¿Cómo nos van a impactar? ¿En qué? ¿Cómo hacemos en Uruguay para hacer frente a enfermedades que no tenemos vacunas en este momento? O sea, es como, sí. O sea, todo eso tiene una diferenciación y siento que a veces necesitamos un poco más de información para generar académicamente, formar académicos y generar información académica. Sí, toda la zoonosis incrementada por el cambio climático y, bueno, las especies exóticas invasoras, por ejemplo, también, de la cual, bueno, hoy en día está en boga el picudo rojo, pero eso, lo poco que sabemos de lo que tenemos y de nuestra realidad, a veces enfocándonos en otras realidades que a veces a Uruguay le son un poco más ajenas. Fran, te quería consultar a vos. Que te hemos escuchado nada. Buenas noches, buenas tardes. ¿Se me escuchan la voz? Estoy queriendo escucharlas hablar tan fluido igual. Estoy practicando la escucha y a veces se me da la moto mucho.
No, bueno, ahora te toca responder con prioridad. En esto de todo lo que estuvimos intercambiando, que surgieron muy buenas ideas y muy buenas críticas y observaciones de la realidad mundial y nacional. ¿Cómo podemos bajar un poco a tierra para una joven o un joven que está escuchando esto, o una persona que no es joven, que no se siente identificada como joven? Siento que la juventud es tan efímera a veces. ¿Qué puede hacer una para generar un cambio? Que en el día a día, ya surgieron algunos piques de cómo podemos ser parte del cambio que queremos ser, en esto de que queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotras. Bueno, ¿qué sugerencias o qué piques tenés para una persona que quiere mejorar su impronta en el mundo? Bueno, creo que hay como diferentes niveles, ¿no? Para dónde abordar y encarar. Primero está bueno siempre informarse. Bueno, en nuestro caso que también que estamos informados, intentar informadas que se corra la bola, ¿no? Y desde una perspectiva también como intentando invitar a la gente de una manera capaz que no tan caótica, esto que hablabas vos al inicio, ¿no? De cómo todo está perdido. A veces estamos como muy abrumados de información y tendemos a eso y ahí es donde se generan esos espacios donde se da lugar a decir, bueno, ya todo está perdido, entonces no hago nada y pierdo las ganas. Como buscar esos espacios donde hay motivación, que creo que entre los jóvenes a veces es más fácil, ¿no? Donde también puede ser que tengamos más espacio para participar, ya sea por la vida diaria del hecho de tener tiempo en la vida por participar, y esa acción genera motivación y también al mismo tiempo genera un poco de esperanza. A mí me pareció siempre que fue como muy terapéutico participar de un montón de instancias, era como que me alivianaba y hay todo un campo ahí, me parece que también que se está tratando el tema de la ecoansiedad y la ansiedad asociada a jóvenes con todos estos temas de bueno, se acaba el mundo y abre el celular y hay un montón de videos de pandemia, de tormenta solar, entonces bueno, poder generar esos espacios para conectar un poco con el presente, ¿no? Eso que está trillado, pero yo creo en eso y me parece que es por ahí ver el vaso medio lleno en todo esto. Y bueno, pensando en eso también, en que las personas que se quieran sumar, poder experimentar y encontrar esos espacios de participación. Creo que pasa mucho lo que vos decías, que a veces es como todo muy teórico, muchos discursos, a mí me pasaba cuando entraba a la facultad también era, pero mirá el marco normativo que tiene Uruguay, todas las leyes de protección, tipo, vivimos en el paraíso, no está tan mal como yo pensaba. Y cuando te arrancan a hablar los profesores, grado 5, te quería morir, era como, está el dope esto. Entonces, ¿a qué iba con esto? Bueno, algunos piques en el día a día. Bueno, experimentar, ¿no? Un poco por ahí, el no tenerle miedo al éxito, recorrer lugares, no tenerle miedo a las contradicciones, a lo que se pueda decir también, pero vos sos ambientalista y tenés un iPhone, pero tenés ambientalista, andás en auto. Entonces, que dan lugar, ¿no? Las contradicciones, pero también uno no tomárselo mal, que también que es ese tipo de comentarios es como queriendo desprestigiar y también buscando ese punto de desmotivar para que no se haga nada. Entonces un poco por ahí está, participar de esos espacios, ser consciente y ir aprendiendo, ¿no? Esto hace un rato creo que estábamos no estábamos grabando, de cada vez que hay encuentros tenemos que volver a explicar de vuelta qué es cambio climático, tenemos que explicar en qué estamos nosotros, qué es esto, cómo funciona. Y sí, es un poco por ahí, me parece, la cuestión de la educación ambiental no vista como talleres concretos ni como actividades para niños en escuelas, sino como un proceso permanente en el que no hay edades y podemos estar aprendiendo todo el tiempo, y es parte también de generar ciudadanía, no solo para el ambiente, sino para cualquier temática en general. Apostar a generar determinados espacios que seguramente yo creo que acá los podemos llevar a cabo. En este caso estamos hablando nosotros, pero estoy seguro que en Iporá tienen espacios en los que pueden intercambiar, y eso es parte de generar ciudadanía también, que tenga la capacidad de escucharse, de debatir, de llegar a consensos. Y bueno, me parece un poco por ahí.
Y con esto me parece importante también el qué podemos hacer. Vos preguntabas desde el pique de las personas, pero después me parece que hay todo un mundo para abordar el tema en eso, ¿no? Acá como que estamos todos de acuerdo con lo que estamos hablando y le vamos para adelante, pero entender que... Y me encanta también como pensás de que en Uruguay somos chiquitos y nos conocemos todos, pero hay que tener la realidad de que hay gente que no está para esta y que hay que ver cómo llegar. O sea, desde los incentivos, desde la normativa con fiscalización, desde buscándole la vuelta y intentar... creo que también la gente va cayendo y cada vez hay más avances porque ya no es de generaciones futuras. Esto es para las generaciones futuras. Lo estamos teniendo ahora los problemas del agua. Se pueden creo que asociar más también a la justicia social de las personas realmente que viven en situaciones vulnerables, cómo son afectadas cada vez que hay determinados eventos extremos que la gente quiera creer o no que están asociados al cambio climático, pero pasan. Y poder explicar un poco más esto que son los servicios ecosistémicos, la importancia, de poder ver la foto más completa y entender que todo se conecta. Me parece que va un poco por ahí ese trabajo de informar y buscar todas las vetas que hay para abordar el tema. Que bueno, está mucho en la gente, mucho en los gobiernos también. Está bueno que también existan muchas experiencias de los gobiernos que den lugar y generen un espacio para que la gente que esté interesada se pueda participar. Y los que no, ver cómo atraerlos. Está buenísimo eso, como la búsqueda de la coherencia personal, ¿no? Que es tan difícil, y la reivindicación también del disfrute, de hacer las cosas porque resuenan con la persona que cada una y cada uno quiere ser, y a veces hay algunas cosas que quizás tengan que imponerse, pero tratar de salir de eso y tratar de hacer entender de que el cambio climático, cómo se representa en la vida diaria de todas las personas, el cambio climático, el cambio de uso de suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, ¿no? Cómo eso se refleja en Don Juan y Doña María, ¿no? Poder ver esa realidad como algo propio. Y bueno, y llevarlo también por el camino de, bueno, yo hago esto porque resuena conmigo, porque yo quiero venir por acá, no porque me obligan en la escuela o porque me ven mal, sino en la calle, sino bueno, también sacarle la culpa y la obligación a todo lo que lo asociado al ambientalismo, esto que decís, si tengo iPhone, si me muevo en auto, si, no sé, tengo algunos privilegios, ser conscientes de eso, pero poder trabajarlo también desde el placer, desde el disfrute, desde el encuentro, seguro, desde el generar red. Creo que también es una de las cosas que pasa mucho cuando hacemos acciones concretas con otras jóvenes. Nada, eso, de encontrarse, de verse reflejado en la coherencia y en la búsqueda de coherencia de otras personas que están en la misma que yo. No es solamente porque voy y planté, sino porque planté con otras personas que están en la misma, que me entienden, que tienen situaciones distintas que la mía, pero a la vez tienen las mismas inquietudes y los mismos deseos. Creo que también va un poco por ahí. Con los gurises decimos de un futuro digno, seguro y gozoso. O sea, pensar, claro, y pensarlo desde la abundancia, ¿no? Desde, gozar el espacio, gozar el ambiente, no como algo dicotómico del humano, gozarlo, disfrutarlo a pleno, porque también es también la forma en la que por ahí lo cuidamos y nos defendemos también en eso de la resiliencia comunitaria. Quiero retomar algo que trajiste que a mí me pareció muy importante y que creo que ahora desde el Ministerio de Ambiente un poco se está retomando, la importancia de la articulación interinstitucional para la implementación de muchas de estas cosas, ¿no? Y a mí me gustaría traer algo del fortalecimiento del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es algo que me gustaría complementar a una pregunta que ahí ya me hiciste, José, de que tenemos una contribución determinada 3, que es, o sea, la ambición donde quedó, ¿no? Entonces, y mucho de eso, cuando vos preguntabas en la consulta pública, y bueno, ¿cómo puede ser esto? Era por articulación institucional. O sea, que no se había logrado consensos en tal o cual cosa. Y no es posible que, o me parece a mí que, o sea, hay que encontrar las maneras y poner también los recursos humanos en pro de que se pueda generar una articulación, pueda haber un diálogo en ese sentido más directo con ciudadanía. O sea, desde la red cuando la fundamos era la primera vez con institución de sociedad civil integraba el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. El sistema que da respuesta a nivel nacional al cambio climático, éramos la primera institución de sociedad civil. Insólito. Entonces, ahí, y éramos, o sea, y queda mucho, y fortalecer también en ese sentido la participación de los movimientos sociales, y qué tipo de participación. Capaz que en vez de participación, vinculación de los movimientos sociales.
nada, me quedé con esto de, bueno, desde los gobiernos, esto y lo otro, también me parece que hay otro desafío que está bueno pensar cómo abordarlo en conjunto y de manera proactiva, más que esperanzadora. Se nos viene todo arriba, ¿qué vamos a hacer? Es tipo, bueno, nos vamos a parar firme, vamos a apostar a esto. Y ahí sentarse a cranearlo y ponerle cabeza. Como, me quedé pensando en eso. Me encanta. Yo creo que tenemos para seguir toda la noche si queremos, pero bueno, tenemos que ir cerrando. No nos podemos ir sin agradecer a Molina, a Élida y a Gonzalo, bueno, y a todo el equipo que está acá de Iporá, y familia y amigos, y a ustedes también por acercarse a estrenar este programa de streaming, de vivo de Instagram, que va a ser periódico. Vamos a ir cambiando el panel y los temas, y bueno, y quien lo guía, pero bueno, muchas gracias por acercarse hasta acá, por ser tan vulnerables también con algunas respuestas que nos atraviesan y que, bueno, son parte de la realidad en la que estamos y que muchas veces no tenemos una respuesta sencilla. Así que nada, dale, por favor. No, yo también, y en realidad estamos en este lugar que es muy emblemático y que tiene mucha historia, porque esto supo ser la casa del MLN, y hace poquito despedimos a nuestro referente político, creo que más grande, que es el Pepe, y él decía que, bueno, vivir es tener una causa para luchar, y me parece que un poco esto es eso, es tener una causa para luchar, el agruparnos y el trascender lo individual. Que juntarnos y buscar salidas en colectivo me parece que es como el camino, por ahí. Me encanta, no quiero agregar nada más.